Seré breve, esta historia avanzó bastante desde la primera parte. Si aún no has escuchado el inicio, checa en la descripción el enlace que te llevará a disfrutarlo en este momento. De lo contrario, imagino que estabas esperando esta continuación. Ahora sí, que venga la oscuridad. Segunda parte. Los dos hijos de Elvira salieron muy temprano de casa y mucho antes del velorio de su hermano. Casi sin aliento y cansada de llorar la muerte del mayor, su madre les dio suficientes instrucciones para que le entregaran la carta a su tío Ramón. Les dijo por dónde irse, les enlistó ciertas precauciones que había que tener en el camino. Les dijo por dónde buscar y dónde podrían encontrar a Ramón, pero en lo que más hizo hincapié fue en el orden de las cosas que tenían que hacer en cuanto estuvieran con su tío. Para empezar, la carta. Elvira dio órdenes de que debían entregársela con discreción y en un momento en que él estuviera a solas. En dicha carta, su hermana le redactó y envió un mensaje conciso. Le pedía ayuda urgente para salirse de aquella casa con sus hijos y sus cosas. También le contó brevemente lo que había pasado con el mayor, así como lo que ella creía que había sucedido. El texto terminaba dando a entender que necesitaba que su hermano fuera a poner orden, es decir, arreglar cuentas con Juan. Los hijos de Elvira llegaron al otro pueblo poco antes del mediodía. Tal y como su madre lo había advertido, a Ramón lo encontraron en la plaza. Se estaba asoleando en una banca mientras esperaba afuera de la iglesia a su familia. Cuando los vio, solo reconoció al mayor. Al pequeño, hasta ese momento, no había tenido oportunidad de conocerlo. Los ánimos estaban calmados porque no era momento aún de que Ramón se enterara que en aquel otro pueblo donde vivía su hermana con su familia, le estaban llorando a un hijo muerto. Entusiasmado, Ramón, quien ya había tomado misa, pero solo esperaba a que su esposa terminara una conversación dentro de la iglesia, se levantó de su asiento y caminó con sus sobrinos hacia el frío interior del templo. En ese momento sonaban las campanas de aquella construcción histórica, la cual estaba rodeada de una fresca plaza con árboles y un kiosco. Era ese un pueblo como muchos que hay al interior de la República, con casas chicas e iglesias grandes. En cuanto ingresaron al recinto, les entró por la nariz el olor a madera, a parafina, a flores y a incienso que caracteriza a esos lugares. Pasos adelante del pesado portón, les salió al paso una monja. Los detuvo haciendo una señal con ambas manos levantadas y las palmas abiertas. Les impidió el paso y los examinó de arriba a abajo. Era una mujer mayor ataviada en un hábito negro que le cubría hasta los pies. Encima de la cabeza llevaba una capa que oscurecía un poco su rostro. Aquella monja se dirigió inmediatamente a Ramón, le miró el pecho y luego extendió su arrugada mano hacia él para tocar y luego tomar una cruz de plata que pendía de una cadenita que él llevaba alrededor del cuello. La apretó entre sus dedos y después jaló tan fuerte que rompió el collar. Inmediatamente se guardó la cruz entre las ropas y entonces le advirtió al tío, con aquella voz de mando que tienen las autoridades religiosas, que no podía entrar portando eso al cuello. Parecía que no tenía sentido, era tan solo una pequeña cruz de plata, nada con que se le estuviera faltando el respeto al lugar. Miró al pequeño, se agachó para verlo de frente, le acarició una mejilla y le alborotó el pelo.
Después untó 2 dedos de su mano izquierda en una tintura que llevaba en la palma de su otra mano y, como cuando te dibujan la cruz de ceniza en la frente, la monja con sus delgados dedos le trazó un círculo y luego una cruz al hermano menor en la cabeza. El otro chico se acercó para recibir la misma imposición, pero, al parecer, la monja no tenía los mismos planes para él. A ese joven lo trató distinto, lo vio a los ojos y lo hizo temblar con la pura mirada. Luego, como si supiera qué era lo que él llevaba en la bolsa del pantalón, estiró la mano y le sacó la carta, se la quitó. La arrugó antes de guardarla y solo entonces les concedió el paso. Los 2 hermanos y el tío se quedaron conturbados y ofuscados, pero como hace la mayoría de gente cuando está en una iglesia, aceptaron sin preguntar y sin cuestionar lo que acababa de suceder. Había un segundo portón con altos vitrales de colores fríos, una pila vacía de agua bendita y unos cuantos escalones hacia la nave principal. A medio corredor, el padre y la esposa de Ramón seguían conversando. El hombre y los chicos se aproximaron al encuentro. La mujer y el sacerdote interrumpieron la plática y se dirigieron a los muchachos. El tío de estos los llevó hasta ahí para presentarlos con el religioso, para que, aprovechando la ocasión y la inesperada visita, les diera su bendición. Al padre le llamó la atención lo que el hermano menor tenía dibujado en la frente. Al momento en que sacó un pañuelo de la sotana, le preguntó a Ramón que quién le había pintado tal símbolo al pequeño. Contestaron al mismo tiempo que una monja en la entrada le había impuesto la señal. Mientras el padre limpiaba la frente del niño, los miró con extrañeza y después preguntó que cuál monja habría sido, ya que esa iglesia no contaba con monasterio ni convento. En pocas palabras, ni en los terrenos de la iglesia, ni en todo ese pueblo había monjas. Según concluyeron, la mujer con quien se toparon al entrar, aquella que les quitó la carta, podría no ser una monja. Cuando el sacerdote miró el pañuelo, lo vio teñido de rojo. Parecía sangre lo que había retirado de la frente del chico. Juan, el padre de los chicos, no se presentó al entierro de su hijo mayor. Para ese momento, a él ya le habían llegado los rumores de que todos en el pueblo andaban pensando que él era el asesino. De igual manera, le despertó sospechas el hecho de que, en todo el día siguiente, no vio a sus otros 2 hijos, a los que Elvira había mandado a otro pueblo. Mientras todos estuvieron fuera de casa, Juan se quedó a limpiar los corrales, a enterrar los restos del ganado, a barrer, levantar y deshacerse de la paja podrida, llena de sangre. Por la tarde, cuando del entierro volvieron, lo vieron salir de casa sin decir a dónde iba. Desapareció al final de los terrenos montando un caballo y empuñando un machete. Elvira se quedó preocupada porque no sabía a dónde iba Juan, pero sobre todo porque sus otros hijos ya deberían haber vuelto de entregar la carta. Existía la posibilidad de que su esposo se hubiera ido a buscar a Ramón, que alguien le hubiera revelado los planes de ella en la carta, que quisiera sorprender antes de ser sorprendido. Y si se encontraba a los chicos en el camino de vuelta, ¿qué sería capaz de hacerles, de hacer con ellos? La tarde dio paso a la noche, las horas transcurrieron muy lentamente hasta que se hizo de madrugada, momento en que ni Juan ni los niños regresaban a casa.
Aunque hubiera querido, no había manera en que Elvira se fuera a la cama a descansar. Cada minuto que pasaba lo ocupaba en torturarse con cada pensamiento que le pasaba por la mente. Se le habían acumulado 3 días y 3 noches enteras de no dormir. La primera la pasó en vela y preocupada por su hijo mayor, pues su padre lo había dejado castigado, lo había azotado por el gran descuido con los animales. La segunda la ocupó para llorarle a su difunto. Ya entonces estaba tan cansada que lo que sucedió con las cruces mientras velaban al muchacho le pareció que había sido algo así como un sueño, una pesadilla. Se estaba quedando dormida sentada cerca de la ventana cuando le vino un extraño olor que, en un principio, no pudo adivinar de dónde venía. Era una pestilencia que había aparecido en la pieza de un momento para otro. Ella se levantó y examinó sus alrededores. Cuando abrió la puerta de la entrada, le vino de golpe una asquerosa oleada de hedor. De afuera venía el espantoso olor. Miró a un lado y a otro y casi al instante supo de dónde venía aquella pestilencia. A unos 10 metros de la casa estaba el molino bajo una palapa. A un costado, 4 cubetas de maíz esperaban hasta el tope de podridas. Todas ellas tenían un verdoso recubrimiento de hongos, lo cual era bastante extraño, pues, a pesar de que los botes de maíz se habían quedado sin entregar, descuidados y a la intemperie, lo mucho que podría pasarles es que se asedaran. Sin embargo, apestaban a carne podrida. Se tapó la boca y la nariz con el suéter y trató de caminar en dirección del molino sin respirar. Pero en un momento no pudo aguantar el aliento y tuvo que dejar entrar a sus pulmones una bocanada de aire pútrido. En una de las esquinas de la palapa había un contacto de luz. Elvira encendió el foco que colgaba del centro. Este iluminó lo mínimo, como si estuviera a punto de fundirse. La poca luz que iluminó el sitio mostró algo espantoso, degradante, grotesco, capaz de producir dolorosos espasmos en el estómago con solo verlo. Alguien había utilizado el molino de maíz para moler carne. Las cubetas no estaban llenas del maíz que ella había molido días atrás. Este estaba aventado a un costado sobre la tierra seca. Lo que había dentro de los botes todavía escurría del molino en gruesos trozos al piso de cemento bajo la palapa. Elvira no pudo contener el vientre, sintió una presión angustiante que la hizo devolver el estómago. También le vino un repentino dolor de cabeza y las piernas le temblaron y los muslos le hormiguearon. Tras horribles espasmos, quiso caminar de vuelta a la casa, pero no podía dar paso sin que tuviera que arquear su cuerpo para vomitar. La salvó de desmayarse la repentina sorpresa de que sus hijos estaban de vuelta. Llegaron más o menos a las 3:30 de la mañana. Venían caminando lento y tomados de las manos. Estaban callados y se veían muy serios. El mayor de los dos estaba ojeroso, además de que tenían los ojos hinchados de tanto llorar. Antes de preguntarles cualquier cosa, los examinó, se aseguró de que vinieran en perfecto estado y luego les preguntó si no se habían encontrado con su papá. Ninguno de los dos respondió. Se quedaron callados por unos minutos, mientras los 3 caminaban hacia el otro extremo del terreno. Esto para evitar oler de cerca la podredumbre que desbordaba las cubetas. El muchacho mayor, entonces, reveló la noticia. No pudo dar la carta, no pudo entregársela a su tío, ni siquiera le pudo dar el mensaje de ayuda que había mandado su hermana Elvira porque Ramón acababa de ser asesinado la tarde anterior.
Elvira no pudo evitar dejarse caer de rodillas a la tierra seca. ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? No había necesidad de preguntarlo. Ella había visto cuando Juan se armó con un machete y se subió a un caballo y partió con dirección precisamente de aquel otro poblado. Probablemente el más pequeño no tenía gran idea de lo que le estaba ocurriendo a la familia, pues mientras su otro hermano y su madre lamentaban la reciente noticia con amargas lágrimas, él seguía como si nada. Estaba distraído jugando con algo entre sus manos. Mientras escuchaba con horror una descripción detallada de la manera en que habían encontrado el cuerpo de su hermano después de caer de cabeza desde el segundo piso de su casa, Elvira revisó la mano del menor. Este tenía 2 monedas de cobre entre los dedos. Por un momento perdió el hilo de lo que estaba relatando su otro hijo, ya que se distrajo al darse cuenta de que las monedas con que jugaba el niño eran las mismas que le habían puesto en los ojos a su hermano fallecido para velarlo y luego para enterrarlo. Esa mujer ya no sabía qué hacer, estaba triste, estaba preocupada, le estaba viniendo un dolor en el pecho causado por la noticia de la muerte de su hermano, pero también estaba tan fatigada que decidió volver a la casa, ignorando el desastre que había en el molino y solo con la idea de encerrarse a piedra y lodo para cuando llegara Juan. Sus intenciones se vieron interrumpidas y canceladas cuando escuchó a lo lejos el galopar de un caballo. De seguro era su esposo, fúrico por cualquier serie de razones. Cuando el animal apareció bajo el resplandor de la luna, se dieron cuenta que, montando en él, no venía nadie. El caballo se había regresado solo de donde lo dejó o de donde se le perdió a Juan. Bueno, eso fue lo que pensaron ellos cuando lo vieron aparecer en el terreno. La verdad era que Juan sí estaba ahí, solo que no podían verlo porque venía siendo jalado, iba atado de las manos a la silla del caballo. El animal debió haberlo arrastrado por varios kilómetros, seguramente lo habría azotado al pasar por caminos de piedras, por senderos escabrosos y toscos. Juan perdió la vida en el camino. El estado en que el caballo entregó su cuerpo es imposible de describir sin provocar la náusea. Pero ya te has de imaginar el daño causado por el terreno en la piel, en el músculo. También has de estar poniendo una imagen en tu mente de lo debilitadas que se veían sus muñecas que, durante horas, estuvieron amarradas a la cuerda, que eran jaladas con la fuerza de la velocidad en que corría el caballo. Después de desatarlo, Elvira encontró que en el pecho tenía dibujada una cruz, la misma que encontraron en el chico que murió en el corral, atado de pies y manos. A partir de ese descubrimiento se dieron cuenta de que había bastantes similitudes entre ambas muertes. Sin embargo, casi se fueron de espaldas cuando el hijo más grande, el que debía entregar la carta, agregó que su tío, al que empujaron de la azotea de su casa, también tenía esa misma cruz rojiza pintada en el cuerpo. Eran cruces invertidas. Al padre de los muchachos nadie le mostró sus respetos cuando lo velaron. En la oscura pieza iluminada por veladoras, solo sus hijos y su esposa guardaron un silencio de varias horas ante un cuerpo envuelto en sábanas. Algunos vecinos ayudaron a meter el cuerpo a una caja de madera improvisada, a cargarlo hasta el cementerio y a aventarle la tierra después de dejarlo hasta el fondo. Elvira sabía que el mal no estaba cerca de terminar de azotar a esa familia. Para muestra, su hijo más pequeño se volvió a perder toda la tarde, solo que por la noche, cuando solía volver de sus escondites de juego,
no volvió. En esa ocasión no fueron a buscarlo con los ojos cerrados o sin rumbo, ya se daban una idea de dónde podría estar. Días antes, un misterioso jinete lo había traído de vuelta de la cueva del diablo. Tendrían que rodear toda la montaña y caminar por la ladera hasta el otro lado. Iban preocupados, pero cuando llegaron a la cueva se preocuparon más. En la entrada de esta, con las luces iluminaron un símbolo que parecía estar pintado con sangre. No era más que una cruz invertida, idéntica a esa que pintaron en los cuerpos muertos del hijo mayor, de Ramón y de Juan, la misma que no pudieron borrarles de la piel y con la que los 3 difuntos fueron enterrados. Continuará. Buenas noches, te habla Conejo Negro. Espero te haya gustado lo que acabas de escuchar, una historia que se ha contado mucho y que ha aterrorizado a más de una persona. El próximo lunes estrenaremos el final de la historia. Para que eso suceda, te pido 2 cosas. Déjanos tu comentario opinando sobre este relato y regálanos un like. También cuéntanos si te gustaría que publicáramos en 2 semanas un video con la historia completa y de corrido. Si has pensado en apoyar con una propina a la producción y te gustaría escuchar tu nombre mencionado en alguna parte del relato, te dejo el enlace de PayPal en la descripción. Nos escuchamos muy pronto. Alguien te observa en la oscuridad.